Cada vez que se acerca el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, se recuerda la carrera en ese circuito del año 2008. Vos quizás empezaste a ver Fórmula 1 hace poco y no sabés qué pasó o por qué es una de las carreras más recordadas de la historia. Te voy a contar qué pasó en esa carrera y por qué uno de sus protagonistas le está haciendo juicio a la Fórmula 1 para que le den el campeonato del 2008 en un nuevo video de Fórmula Z. Hola, ¿cómo estás? Soy Zeta Salazar y trabajé como jefe de meteorología para el gobierno de San Pablo entre el 2005 y el 2015. Nada, mentira. Soy periodista y soy creador de contenido. Interlagos, en Brasil, uno de los circuitos más icónicos del calendario de la Fórmula 1 y una de las carreras más esperadas del año. Este fin de semana se corre ahí y seguro vas a escuchar que se recuerda al Gran Premio de Brasil del año 2008. ¿Por qué? Se trata de una de las carreras más increíbles y definitorias de la historia del automovilismo. ¿Por qué? Ponete cómodo que te cuento. Para entender por qué esta es una carrera tan icónica, por qué si ya pasaron casi 20 años se sigue hablando tanto de este Gran Premio, tenemos que empezar por el contexto. Nos tenemos que ir al año anterior, al 2007, primer año de Lewis Hamilton en la Fórmula 1. Si arrancaste a ver Fórmula 1 hace poco, sabrás que la última carrera del año, la última carrera del calendario, es en el circuito Yas Marina en Abu Dhabi. Pero entre 2004 y 2009, Interlagos fue la sede de la última carrera del año y también escenario de grandes definiciones. La cuestión es que en 2007 llegamos al Gran Premio de Brasil, a la última carrera del año, con 3 posibles candidatos al título de la Fórmula 1. Primero Lewis Hamilton de McLaren con 107 puntos. Segundo llegaba Fernando Alonso también de McLaren con 103 puntos. Y tercero llegaba Kimi Raikkonen de Ferrari con 100 puntos. 7 puntos separaban a los 3 candidatos al título y se definía el campeonato en Brasil. Importante, en ese entonces los puntos se repartían de forma diferente, se entregaban menos puntos. Sumaban solamente los primeros 8 pilotos en cruzar la línea de meta y además la diferencia entre quedar primero y quedar segundo era nada más que de 2 puntos, no de 7 como es ahora. Así que, como te podrás imaginar, los campeonatos de esa época eran bastante más ajustados. La cuestión es que los 3 pilotos tenían chances de ser campeones y todo se iba a resolver en la última carrera del año en Interlagos, en Brasil. El piloto local Felipe Massa de Ferrari hizo la pole position y atrás de él se acomodaron Lewis Hamilton en segundo lugar, Kimi Raikkonen en tercer lugar y Fernando Alonso en cuarto puesto. Si la carrera terminaba así como clasificaron, Lewis Hamilton era campeón. Pero en Interlagos las carreras siempre son impredecibles y la edición del 2007 no iba a ser la excepción. Podría hacer un video entero hablándote de ese campeonato y de esa carrera, pero básicamente las Ferrari volaban, Kimi Raikkonen terminó ganando la carrera, Fernando Alonso no pudo mejorar del tercer puesto en el podio y Lewis Hamilton tuvo un problema en la caja de cambios que lo hizo bajar hasta la 17ª posición. El británico desde el 17º lugar de la parrilla ganó 10 posiciones, terminó la carrera séptimo, pero para poder ser campeón necesitaba terminar por lo menos quinto. Así que Kimi Raikkonen salió campeón con 110 puntos y Lewis Hamilton y Fernando Alonso empataron en el segundo lugar con 109 puntos. Por un punto salió campeón Kimi Raikkonen y se les escapó el torneo a Alonso y específicamente y especialmente a Lewis Hamilton. Z, buenísima la definición del campeonato 2007, pero ¿no íbamos a hablar del 2008? Tranquilo, tenías que entender el contexto, porque la del 2008 fue más increíble y más impredecible todavía que la del 2007. Al Gran Premio de Brasil del año siguiente, del 2008, llegamos con 2 candidatos al título. Lewis Hamilton, que llegaba primero con 94 puntos, todavía en McLaren, el británico, y Felipe Massa, el piloto local, el piloto brasileño que corría en Ferrari, llegaba segundo con 87 puntos. Esto implicaba que, con el sistema de puntos de ese momento, Felipe Massa necesitaba ganar la carrera y que Lewis Hamilton terminara sexto o peor. Y por su parte Lewis, con terminar 5 posiciones o menos detrás de Felipe Massa, se aseguraba ser campeón de la Fórmula 1, ser el campeón más joven en ese momento de la historia de la Fórmula 1. ¿Por qué te hablé tanto del campeonato anterior, del 2007? Porque es importante que entiendas cómo llegaba Lewis Hamilton a este Gran Premio de Brasil del 2008. En 2007 se le había escapado el campeonato en la última carrera del año. De ahí Alonso había vuelto a Renault al año siguiente y Lewis tenía todo para escribir su nombre en la historia grande del automovilismo. Enfrente, Felipe Massa, piloto local brasileño y corriendo en Ferrari, que en ese momento no era moco de pavo. Es importante también que entiendas qué implicaba para los brasileños esta posibilidad de ser campeón de Felipe Massa. Imagínate cómo estaba ese circuito, era una caldera. Con ese clima increíble, todo en juego, altísima expectativa, fuimos a ver qué pasaba en la clasificación del sábado. Mucho se iba a definir ahí, en la clasificación, porque un mal día
de Felipe Massa o una mala clasificación de Lewis Hamilton iban a significar que el otro tuviera prácticamente medio campeonato dentro. El brasileño de Ferrari hizo la pole position y Lewis Hamilton se clasificó cuarto. Acordate que te conté que Hamilton necesitaba para ser campeón terminar quinto o mejor. No podía terminar sexto, tenía que terminar o quinto o mejor. Se clasificó cuarto. Con Felipe Massa en la pole position y Lewis Hamilton largando desde el cuarto lugar, fuimos a la carrera del domingo. El circuito se caía abajo. ¿Y qué apareció para que esta carrera sea aún más épica, aún más increíble? Lluvia. Un cielo al mejor estilo Interlagos en San Pablo. ¡Ay, la concha de tu madre! El domingo, pista totalmente mojada, gran largada de Felipe Massa, que se acomodó primero tranquilo, cómodo con su Ferrari, y Lewis Hamilton, por su parte, no arriesgando. Acordate que él necesitaba terminar quinto o mejor, largaba cuarto, así que sin arriesgar mucho, pudo tener una salida, una largada, sin grandes acontecimientos. Pero la lluvia paró y los equipos llamaron a sus pilotos a poner gomas de pista seca, a poner slicks. Durante gran parte de la carrera todo siguió igual, con Felipe Massa primero y Lewis Hamilton coronándose campeón porque estaba cuarto cómodo, pero en la vuelta 63, a 8 giros de que termine la carrera, lluvia de vuelta. Otra vez a boxes a poner gomas de pista mojada, pero una de las escuderías tomó una decisión que iba a quedar marcada en la historia de la Fórmula 1. Toyota se la jugó, no tenía nada que perder y dejó a su piloto alemán Timo Glock afuera en la pista. No lo llamaron a boxes a poner goma de pista mojada, lo dejaron afuera en pista para intentar robar unos puntos. Quedándose afuera sin entrar a boxes, Glock pasó de estar séptimo a estar cuarto. Atrás de él salió Lewis Hamilton y atrás de Hamilton un jovencísimo Sebastian Vettel corriendo para Toro Rosso. La lluvia empeoró mucho, se puso muy intensa. Glock seguía cuarto y Lewis Hamilton, que estaba quinto, se fue largo de pista abajo de esta lluvia torrencial. Sebastian Vettel lo pasó, se puso quinto el alemán y Hamilton bajó al sexto puesto con 2 vueltas por delante. Vuelta 69 de 71. Lewis Hamilton estaba sexto y Felipe Massa se estaba coronando campeón de la Fórmula 1. Felipe Massa cruza la línea primero, con Hamilton sexto, se estaba coronando campeón. Festejos en Ferrari, imagínate los brasileños ahí en el circuito, una fiesta total. Hamilton tenía todo para quedar sexto y que una vez más se le vuelva a escapar el campeonato en la última carrera del año. Pero ¿te acordás que te dije que Timo Glock no entró a boxes y estaba cuarto? Bueno, con gomas de pista seca y una lluvia torrencial, el cielo viniendo hacia abajo, el Toyota de Timo Glock no daba para más y en la última curva de la última vuelta de la última carrera del año, Sebastian Vettel lo pasa a Timo Glock y Lewis Hamilton también lo pasa en esa última curva. Se pone quinto Lewis Hamilton y termina saliendo campeón de la Fórmula 1 por un punto. Un desenlace épico, histórico, antológico, increíble. Y el alemán Glock, te imaginarás que no pudo volver a pisar Brasil nunca más en su vida, persona no grata. Festejos en los boxes de McLaren, Hamilton salía campeón por primera vez en su vida, un piloto muy joven, increíble todo, Ferrari venido abajo, Felipe Massa prácticamente destruido, pero no quedó ahí ese campeonato. Hace un ratito te mencioné que el campeonato 2008 de la Fórmula 1 sigue de alguna manera en disputa. ¿Por qué? Actualmente Felipe Massa está en juicio contra la FIA y contra Bernie Ecclestone, que en ese momento era director de la Fórmula 1. ¿Por qué? Por un término del que quizás escuchaste hablar alguna vez, que es el Crash Gate. En la carrera de Singapur de ese año, en 2008, varios meses antes que la definición en Interlagos, se comprobó, pero se dice que el piloto de Renault, Nelson Piquet Jr., chocó a propósito durante el Gran Premio de Singapur, por órdenes de su equipo, chocó para provocar un safety car y así afectar el desenlace de la carrera, que terminaría ganando su compañero de equipo en Renault, Fernando Alonso. Para mi opinión al respecto del Crashgate y el detalle de todo lo que pasó, voy a hacer un video específico de eso, así que suscríbete a Fórmula Z para no perdértelo. Pero lo importante es que la FIA castigó a Renault por este accidente que consideraron fue a propósito, le pusieron una sanción en suspenso que decía que si volvían a cometer algún tipo de acción similar a la que habían cometido en Singapur, los iban a descalificar de la Fórmula 1 para siempre. Y al director de Renault, al que tomó la decisión de hacer que su piloto choque a propósito, lo sancionaron, le impidieron pisar un evento deportivo organizado por la FIA por el resto de su vida. ¿Quién era Z, ese director de equipo? Un tipo del que quizás escuchaste hablar alguna vez. Flavio Briatore. Por el Crashgate a Briatore lo sancionaron de por vida, le impidieron de por vida volver a pisar un circuito de Fórmula 1. Pero unos años después, un juzgado en Francia, el juicio siguió, imagínate, abogado de por medio,
Pero la cuestión es que se revocó esta sanción y recién 16 años después, en 2024, se le permitió a Flavio Briatore volver a ser parte de un equipo de Fórmula 1 y así llegó a Alpine Racing. La cuestión es que en ese quilombo, en ese choque, en ese safety car de Singapur 2008, Felipe Massa terminó quedando afuera de los puntos. Y como varios meses después él perdió el campeonato por un punto, el juicio que le está haciendo a la Fórmula 1 es reclamando que se le dé el título 2008 de la Fórmula 1, que él dice, él y sus abogados dicen que perdió por algo que estuvo prearmado, preorganizado, premeditado por otro equipo. Lo que está alegando la Fórmula 1 en este juicio es que Massa no perdió el campeonato por eso que pasó en Singapur, sino por ineficiencias del equipo y por problemas como piloto. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Lo más importante es que ahora, cada vez que alguien diga, sí, Interlagos 2008, Gran Premio de Brasil 2008, vas a saber qué pasó y vas a saber de qué se trata y por qué esta es una de las carreras más recordadas de la historia. Gracias por ver hasta acá, gracias por suscribirse a Fórmula Z y como siempre, nos vemos la próxima.